Hola, queridas y queridos integrantes de esta comunidad en salud, de esta comunidad hermosa de La Voz de los Pacientes Uruguay. Hoy, con mucha felicidad, estamos haciendo el episodio número 11 ya de La Voz de los Pacientes. Cada día parece más loco que vayamos avanzando y sigamos adelante con esta aventura. Y desde este rinconcito de América del Sur que se llama Uruguay, hoy estamos acá para hablar de un tema que nos sensibiliza, que nos toca muy en profundidad, que hace que compañeros y compañeras, parte de nuestro colectivo, de la Alianza de Pacientes, estén transitando por situaciones de vida difíciles, ellos, sus vínculos, sus familias. Hay novedades a nivel gubernamental, hay novedades y hay testimonios. No se olviden que este podcast lo construimos en comunidad, así que suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes. Cada like, cada miradita que le dan al podcast para nosotros es mucho. Así que bueno, sin más, vamos a presentar el episodio de hoy, que es respirar contra el tiempo, el difícil camino del trasplante pulmonar. Vamos a presentar primero a los compañeros de la Alianza, a los compañeros de mesa, mi compañera Sandra Toledo, Mayra Candiota, José Fernández, nuestro amigo y presidente de la Alianza, y ellos se van a encargar de anunciarles quiénes van a estar acompañándonos el día de hoy. No sé quién empieza. Vale. Organícense, chicos. Bueno, empiezo yo. Bueno, muchas gracias. Un divino compartir este programa con un tema tan importante. Y bueno, voy a presentar que nos acompaña el doctor Pablo Curbelo. Pablo es profesor de la Unidad Académica de Neumología y además es el coordinador del programa de trasplante de pulmón. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Nos está acompañando también un gran activista, compañero de la Alianza de Pacientes, Héctor Ungo. Es activista integra Alianza de Pacientes, Asociación de Hipertensión Pulmonar en Uruguay, y es uno de los miembros de Todo Pulmón. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Héctor. Hola, gracias a ustedes por la oportunidad. Bienvenido. Gracias. Bueno, me toca presentar a otro amigo. Yo presento a los amigos acá. Me tocan siempre. El doctor Armando Cacciatore, profesor y director del Instituto de la Donación y Trasplante del Uruguay. Hace años que está trabajando en el instituto. Es un placer tenerlo acá. Y bueno, creo que, como decía alguien, la mesa está servida. Sí, como decía alguien muy cercano. Bueno, vamos a empezar a adentrarnos un poquito en esto del trasplante pulmonar. A mí me gustaría agradecer muy especialmente la presencia de Héctor. Sabemos la dificultad que implica y la valentía que implica atravesar grandes distancias, estar en estos espacios. Así que, Héctor, además del activismo, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Te vamos a dar un respiro como nos pediste, así que vamos a empezar con el doctor Curbelo primero para que puedas volver a tu normalidad. Mediana, bueno. A tu normalidad. Bueno, todo no se puede hasta ser perfecto. Hasta que no me doctor. opere acá el amigo. Perfecto no se puede ser, doctor, no te olvides. No. Bueno, bien, doctor. Para empezar a adentrarnos un poquito en esto de lo que es el trasplante pulmonar, de lo que son las condiciones, las patologías que llevan a las personas a necesitar un trasplante, nos gustaría poder explicarle al público, a los espectadores, cómo se llega a una instancia de trasplante, cuáles son las patologías, enfermedades, condiciones que hacen que las personas deban llegar a esa instancia. Y bueno, y cómo nos encontramos en Uruguay en este momento en este tema. El trasplante de pulmón nos lleva a asistir y a dedicarnos a una tarea que es muy grata y muy dura a la vez. Como Héctor lo conoce, y Armando Cacciatore como director del INDT también lo conoce muy bien, que es estar con el paciente que tiene unas enfermedades crónicas avanzadas, progresivas, que no tienen otras opciones terapéuticas que el trasplante. Es decir, uno hace todo lo posible desde el punto de vista médico o quirúrgico en estas enfermedades y llega un momento en el cual, bueno, la única y la última opción siempre trata de ser el trasplante. La idea es que cuanto menos gente llegue al trasplante, más prevención, ustedes que son muy fuertes en toda esa área, más control de factores de riesgo y más tratamientos de primera línea precoces podamos hacer mucho más.
Era una de las cosas que te queríamos preguntar, justamente, porque, bueno, aparte de saber cuáles son esas patologías, no ponerles un nombre, hay algunas que son re difíciles, que yo no las podría repetir, pero bueno, seguramente vos nos puedas aclarar eso, ¿no? ¿Se puede llegar a prevenir, a no llegar a una instancia tan avanzada, o en algunos casos es inviable? Bueno, ahí depende de los factores de riesgo, como todo, depende de condiciones genéticas, la mayoría de estas enfermedades, depende del medio ambiente y depende de lo que el paciente haga en su vida. Okay. O sea, como todas las enfermedades, hay múltiples factores que condicionan la evolución. Evidentemente, no todas las enfermedades son iguales. Hay algunas enfermedades genéticas como la fibrosis quística que ustedes conocen de niños, la cual por suerte al día de hoy tenemos tratamientos, triple terapia, que actúa sobre la patogenia de la enfermedad y hace que hoy estemos sacando niños de la lista de espera y gente joven de la lista de espera para trasplante. Eso es fantástico. Sí. Esa es para nosotros la mejor enfermedad dentro de las que tenemos que ver para atrás. Hoy por hoy termina siendo el paradigma de lo qué bueno que nos pase esto con distintas enfermedades. Y después tenemos otras enfermedades como el enfisema pulmonar, la fibrosis pulmonar idiopática, la hipertensión pulmonar severa, que algunas están teniendo también tratamiento. Por ejemplo, la hipertensión pulmonar severa hasta hace 10 años, nosotros era casi igual a mortalidad necróticas. En los últimos 10 años se han desarrollado un montón de tratamientos, la mayoría de alto costo, lamentablemente, pero que hoy tenemos pacientes con 10, 15 años de seguimiento, cuanto antes no tenían un año de sobrevida. Entonces, ¿estamos avanzando en estas enfermedades? Sí. El trasplante, por suerte, tiene indicación en parte más restringida. Y esto es muy bueno, porque como está armando a la cabeza de todo esto, sabe la dificultad que tenemos en el tema de órganos y donación. Cuanto menos pacientes tengamos en lista, mucho mejor, porque además podremos en algún momento satisfacer esa demanda en lista. El problema que es mundial, y lo va a hablar seguramente Armando después, no es un problema Uruguayo, nuestro, claro. del Uruguay. Estamos en la media mundial en requerimientos. En Latinoamérica y el Caribe hay 33 países. Solo 5 o 6 reportan trasplantes pulmonares anualmente. De los cuales Uruguay es estamos. uno de ellos, claro. ¿Está? O sea que de 33, 5 reportan. Los otros tienen 0. 0. Y de los que tienen, muchos tienen bajísimas, incluyendo nosotros, muy bajas tasas de donación y muy malos órganos. Cuando nos llegan, que ya no llegan, la situación no es muy buena. Claro. Entonces, no quiero acaparar, quiero que eso No, está bien. más Armando. No, pero bueno, pero son parte de los factores, ¿no? Es importante. Todo eso condiciona la situación epidemiológica que tú me decías. ¿Cuál es? Es una situación epidemiológica difícil, es la situación epidemiológica de todos los países en desarrollo, en vías de desarrollo, para no decir tercer mundo más, que solo la tienen medianamente zanjada Europa, Estados Unidos y Canadá, y que con situaciones distintas, porque teniendo la mejor tasa de donación del mundo, España sigue teniendo listas de espera y sigue teniendo pacientes que se les mueren. Que nos mueren en la lista de espera. O claro. sea que el mejor sistema de procuración y donación del mundo no ha resuelto el problema. Exacto. Tal cual. Interesante, Quiero- interesante no quiero- dato. No, y interesante lo que estás diciendo. Porque Sí. incluso yo me pregunto, ¿no? También el hecho de Uruguay, el tema poblacional, ¿no? La cantidad de población debe obviamente de tener, ser un factor de incidencia también, ¿no? En la posibilidad y oportunidad de tener trasplantes, personas, ¿no? Para poder trasplantar. Si querés, Armando, respondenos, sí, vamos. Sí, y bueno, justamente, retomando con lo que decía Pablo, sí, hay una realidad y hay un lugar que ocupa España en el mundo que en este momento, en este indicador, que es los donantes por millón de población, España está en 53.53 donantes por millón de población. Uruguay, dentro de Latinoamérica, es el que está en primer lugar con 19.43, que fueron las cifras que se cerraron el año pasado, un poquito por encima de Brasil, que está con 18.78, y Argentina con 18.18. Te voy a hacer un paréntesis. Te voy a una pregunta porque realmente es algo que no entiendo. Nosotros somos donantes per se, ¿no? O sea, somos donantes a no ser que expresemos lo contrario. Efectivamente. Ahora, ¿hay diferencia? O sea, ¿yo soy donante de cualquier órgano o yo puedo, como donante, decir, si dono un órgano o no dono otro? Porque ¿por qué tenemos una tasa con esos números? Bueno, justamente, mira, puede ocurrir que tú tienes la posibilidad de decir, bueno, yo voy a ser donante de tal órgano. Ok. Eso Eso sí es viable. Eso es viable. Ok. Ahora, ¿qué pasa?
existen los llamados criterios de selección de los órganos. Cuando tenemos un donante cadavérico en situación de muerte encefálica o muerte por criterio neurológico, que deben cumplirse para que los órganos que puedan ser ablacionados puedan reproducir la función en el receptor, o sea, en el que va a recibir el injerto. Exacto. Y hay un poco a lo que comentaba Pablo hoy, y que después también para responderle a Sandra, no es un problema solamente que no tengamos aquí en Uruguay. Hay referencias internacionales que de todo el pool de donantes cadavéricos, solamente un 10 a un 20% pueden ser donantes pulmonares. ¿A qué se viste, debe ahí eso? está claro. ¿A qué se debe eso? Bien, que por supuesto la persona que es donante cadavérico en situación de muerte encefálica está ingresado en una unidad de cuidado intensivo. Y muchas veces el motivo de ingreso es por un evento cerebrovascular, en fin, un tipo de enfermedad que puede evolucionar como injuria cerebral, puede evolucionar a la muerte por criterio neurológico. Entonces, existe la comunicación desde ese lugar donde se produjo a Registro Nacional de Donantes del Instituto Nacional de Donación y Trasplante, y cuando ya se inicia ese proceso, el médico coordinador de trasplante del instituto, que es un médico intensivista que va al lugar donde está ese potencial donante en situación de muerte encefálica, tiene que ver qué características cumple. Lo evalúa. Y lo evalúa. Entonces, ¿qué pasa? Puede ocurrir que esa persona que ingresa por un evento cerebrovascular tiene el antecedente de tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de haber sido fumador. Por tanto, cuando se va a hacer esa selección, ya el pulmón no es apto. No está adecuado para ser implantado. Por otro lado, la propia característica del paciente de la unidad de cuidado intensivo puede generarse problemas inherentes a la unidad. Es decir, yo soy intensivista de adultos, es mi especialidad madre, y justamente era un problema que tenemos. Infecciones, por ejemplo. Infecciones respiratorias. Y lo mismo, Claudia, las aspiraciones en la vía respiratoria que pueden ocurrir. Entonces, eso lleva a que realmente la selección sea, aparte, extremadamente estricta, porque no podemos cerrar acá. Porque está esperando una persona y depende su vida de ese órgano. Por eso, en el caso del pulmón, en el caso del corazón también del hígado, se necesita ser extremadamente estricto para poder cumplir con esos criterios de selección. Exacto. Y por eso es que, las cifras de repente no son lo que uno esperaba, pero bueno, son cosas que son comunes. Y que tienen que ver con la seguridad de los pacientes. Sí, Claro. ¿No? O sea, es un tema de seguridad del paciente. Llegar a un trasplante, de poder garantizarlo, ¿no? Por supuesto. Sin duda. Tenemos que garantizar dos cosas. Primero, que no exista una transmisión de una enfermedad donante a receptor, es decir, la parte infecciosa o la parte de una enfermedad tumoral, por ejemplo. Que son elementos que descartan justamente en situaciones estrictas a el individuo como donante para los órganos. No podemos reproducir una enfermedad en el receptor. Perfecto. Y escuchando ahora a los doctores, me gustaría preguntarte a ti, Héctor, ¿qué condición te llevó a estar hoy en una lista de trasplante? ¿Y cómo has articulado también esto del activismo con esta enfermedad que tenés y estar en esa lista de espera? También leíamos hace poco un artículo que salió en La Diaria que fue muy interesante. En base a la carta que presentó el colectivo. Exacto. Sí. Dando una mano al equipo médico que estaba trabajando hace años, Curvelo hace más de 10 años que anda atrás de un centro único donde esté todo centralizado a nivel pulmonar para poder arrancar a hacer cosas. Que, dicho sea de paso, antes de nombrar cómo es mi camino al activismo, porque mi camino al activismo
soy uruguayo. Desde que nací estoy en activismo. Tengo que estar en activismo. Uruguayo y pobre, aparte, porque eso es... Las dos condiciones. Dos condiciones sine qua non para ser activista. Entonces, activista soy Desde la panza. desde que arranqué. Que hace muchos años, modelo 61, ¿no? O sea, tengo 64 Sos un años. Así que, clásico. y bueno, cuando me diagnostican, que me diagnostican en España, yo estaba viviendo allá, en Aranjuez, en Madrid, me diagnostican en 2019. Y ahí, en el Hospital del Tajo, en Aranjuez y en el Marañón de Madrid, que es donde me hice los primeros exámenes. Y ahí tuve que tomar la decisión. Estaba el COVID que venía, yo tenía que andar con un papel para ir a trabajar porque te paraba la Guardia Civil para ir a trabajar, que hacía yo en la calle. Entonces, Puerta del Sol pelada, Torre Eiffel que vos veías, que es decir, todo sin gente. Digo, parecía una película de ciencia ficción. Y bueno, y ahí tuve que tomar decisiones. Y mi decisión fue venir, si me iba a morir, porque sabía que era la fibrosis pulmonar idiopática, no tiene cura. Es una enfermedad mortal y progresiva. No hay cura para ello, solamente el trasplante. Y dije, bueno, a remangarme y a pelear por el trasplante en mi país. Y porque si me toca morir, preferiría morirme acá. Y bueno, y ahí decidí venirme y empecé la segunda evaluación médica, que me la hice en mi sociedad. Yo era del círculo primero, cuando llegué me volví al círculo, pero después me pasé a ACE, que estaba el mejor equipo de pulmonar del país. Y bueno, y ahí empecé a contactarme con otros pacientes de mi condición y en otras enfermedades que no se me hubiera ocurrido en la vida. Linfangioleiomyomatosis. Esa fue la que no podía nombrar. Esa es la que es LAM. ¿Es esa? ¿Viste? Linfangioleiomyomatosis. No la podía repetir. Que hay 3 compañeras, ataca por lo general a las mujeres. Y hay 3 compañeras en lista de espera, esperando pulmón, y jóvenes, aparte, que 30 y pocos años. Entonces, con hijos. Y eso te da fuerza para pelear por el tema de trasplantes. Pero hay algunos datos interesantes de lo que decía Pablo sobre esa media, y también lo decía Armando, esa media de conseguir órganos, sobre todo pulmones, ¿no? De lo que estamos hablando. Porque los trasplantes más difíciles son intestinos y pulmones, los más complicados. Y pulmones, obviamente, hay una media mundial del 15% que son rescatables, que ahora está subiendo porque hay técnicas nuevas. Sí. Técnicas que nosotros estamos muy lejos, porque no estamos haciendo trasplantes. Hay una técnica que yo venía comentando con José, que es ex vivo. En Chile ya se operó con esta técnica, ex vivo. En 2019, o sea, hace 6 años, Chile está en la región, no está en Europa. Sí. Obviamente que en Europa hace rato que está. En donde se puede recuperar los pulmones que ustedes le llaman subóptimos. Perdón que no manejo mucha tecnología,
terminología. Vos No, estoy sos bien un experto. estoy bien en data, pero no la terminología a veces médica que utilizan. Me tuve que adaptar a ello porque vi que si no me pasaban por arriba. Entonces dije no, acá o aprendo. Me leí artículos de Cacciatori con el portugués, con el de Porto Alegre, con No, escribimos uno de bioética. de bioética, no, en DAC. En DAC. El protocolo DAC, ahí va, para donación de órganos. Y Armando se sorprendió la otra vez que estuvimos hablando allá porque obviamente yo tengo que saber de qué estoy hablando y qué me está afectando, ¿no? Eso debería ser algo que debiera, incluso desde Alianza de Pacientes se está haciendo, ¿no? Que todos los pacientes se interiorizan de sus patologías, de sus experiencia enfermedades, vivida, validar o de nuestra los seres queridos que ellos sin duda. que aman, digo, para poder ayudarlos, ¿no? De alguna forma. ¿Cuál es? Sin duda. Meterse. Hay que estudiar, hay que aprender, meterse, hay que estudiar. investigar. Entonces, bueno, yo estaba pensando con esas técnicas ex vivo, que aparte, mira, perdón que si me voy, ¿no? Ustedes me al avisan. cualquier contrario. cosa. Vos dale. Pero Si hay no, yo te paro, no te preocupes. Yo venía hablando con José sobre un telescopio que hicieron recién la gente Pasteur. del Pasteur, que es impresionante. Tenemos una capacidad acá, no solamente médica, científica, y en armar cosas que es impresionante y no las sabemos utilizar. Armaron un microscopio de super visualización que llega a nano, gérmenes lo armaron un microscopio que en el mundo sale la media de $800.000 y acá ellos lo armaron con menos del 10%. O sea, estos aparatos de ex vivo, te puedo asegurar que se los das al Pasteur y te lo arman. Y se pueden salvar. Digo, cuando vos tenés estos aparatos de ex vivo, de los que estoy hablando, después me gustaría que lo vieran y lo buscaran en internet para estudiarlo. Se puede rescatar entre un 20 y un 40% de pulmones, más, aparte de los que vos podés rescatar en la media normal. O sea, hay técnicas para aumentar el número de pulmones. Digo, hay que utilizarlas. Bueno, estamos en proceso, ¿no? También en proceso como de ir avanzando en esto de mejorar las prestaciones y ojalá que sí, que esto se pueda empezar a desarrollar también en Uruguay. Yo te quería preguntar... ¿Me dejas preguntar a mí? Por supuesto. Bueno, yo quiero preguntar lo siguiente, porque yo los he escuchado muy atentamente, saben mi condición de trasplantado, de algunos años, ¿no? Pero lo que sí me preocupa es lo siguiente. Visto la situación del trasplante pulmonar en Uruguay, visto el esfuerzo que has hecho para llegar a tener el IMAE, ¿sí? Bueno, No. el equipo, claramente. Un equipo, O sea, pero cuando me refiero vos estás... a ti, me yo he refiero visto, a todo el he visto Maciel y a artículos. todo el equipo. Pero quiero decir justamente eso, el esfuerzo que han hecho para llegar a este IMAE, cosa que es muy importante, armándose lo que se desvive, pensando justamente cómo se incrementa la donación y cómo tiene que salir él a auditar al interior del país para que nadie se olvide de no declarar una muerte cerebral, y eso lo subrayo. Entonces, por lo tanto, ¿qué nos está faltando para empezar a trasplantar? ¿Tenemos ya al especialista para el trasplante? Lo que pasa es que no es el especialista. Son varias especialidades. Ahí Es un está. equipo multidisciplinario. Pero es bueno que la población lo sepa. Claro, es un equipo donde tú tenés que... Nosotros tenemos desarrollado hasta ahora solo el pre y post trasplante, que es de por vida, de paso se ha dicho, Sí. y sin lo cual no hay trasplante, porque si uno no sigue bien al paciente, las complicaciones pueden ser muchas y
todo lo que hiciste, el esfuerzo brutal del trasplante, lo perdés en el camino. Sí. Pero nosotros tenemos entrenados algunos neumólogos y algún intensivista, pero nosotros precisamos cardiólogos, cardiocirujanos, cirujanos de tórax, anestesistas, perfusionistas, licenciados de enfermería en trasplante, fisioterapeutas o rehabilitadores, porque la rehabilitación en el pre y en el post es una carencia que tenemos del sistema. O sea, siempre hablamos de eso, no en salud respiratoria, no en rehabilitación respiratoria solo, sino en rehabilitación cardiovascular, en rehabilitación motora, psicomotora, del paciente neurológico, de todas las áreas que nosotros estamos medio debilitados. Y esto es un tema que lo hemos planteado y decimos, no, vamos a gastar en el país, en el buen sentido, todo este dinero en hacer un proyecto si no tenemos las cosas básicas que es la rehabilitación. Cosa que no es fácil de hacerlo entender. Porque uno hace entender más de repente a alguien que gestiona la salud de que hay que formar un cirujano, que hay que hacer la cirugía, que estas cosas que parecen más sencillas. Sin embargo, en los veces son protocolos, las más difíciles. en los protocolos del fondo aparecen en todas Detallados. estos Sí. ítems, ¿no? Claro, pero Era uno de los postoperatorio. requisitos Es para del postular. papel al hecho. Entonces, Claro, por en el eso digo, papel ¿no? O sea, está que toda es esa lista de paradoja. cosas. Y un poco lo que decía José, de la pregunta de él, esto es un gran equipo, una gran interdisciplinaridad. ¿Y qué más falta? Aumentar insumos y aumentar formación en tecnología y formación en el uso de la tecnología. Porque nosotros podemos tener el mejor ECMO del universo, podemos tener el mejor ex vivo para tratar de preservar un pulmón, pero si no tenemos los técnicos capacitados para cada área. para que se pueda. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? La curva de Es un proceso aprendizaje. La curva de aprendizaje. que lleva una curva de aprendizaje que ha hecho que varios programas de trasplante en Latinoamérica han cerrado a lo largo de los últimos 20 años. Abren y cierran, abren y cierran. O sea, es un camino engorroso, empedrado, cuesta arriba y por momentos desalentador. Bueno, Contra lo que nos transmite Héctor, que por suerte está Héctor, están ustedes de Alianza Pacientes y toda la voz de los pacientes, y están estas cosas tan claras que dice Héctor, que son las que empujan. Porque lo que hagamos nosotros puede dar un empujoncito a que estas cosas se hagan. Pero sin esos empujones grandes, no estamos acostumbrados, y los propios gestores de salud, no es lo mismo la sensibilidad que pueden tener a una cosa que les pueda transmitir Héctor como paciente que lo que les pueda decir. Sin duda. No tiene absolutamente nos ha nada. pasado a lo largo de la vida, porque en el 2004-2005, y Armando lo sabe, trabajamos para que Uruguay ingresase al Banco Mundial de Médula. Y acá tenés un tercer donante de médula en aquella época que ya estaba trasplantado, junto a Milka y el finado Castillo, que era presidente de ATUR. Después trabajamos con Solange, los renales, apoyándola para que los trasplantes de hígado se hicieran acá en Uruguay, que hoy por hoy son un éxito y un programa excelente. Entonces, por eso creo que es importante este programa de hoy, porque necesitamos espaldarazo, pero también necesitamos ese pienso y esa necesidad, porque ya lo dijo también la ministra y lo ha repetido varias veces. No hay que trabajar en la formación solamente por lo que pide el mercado, sino la necesidad que tiene el Uruguay. Y acá tenemos que trabajar en eso, en justamente los especialistas. Y si no los tenemos, hacer lo que hacían los viejos nefrólogos, que tú lo debes recordar a Masucci y a Petruccelli, cuando traían gente del exterior o mandaban nefrólogos al exterior a que aprendieran y que trajeran la técnica y que trajeran el aprendizaje. Y eso nos va a ayudar. Tenemos que volver a trabajar en ese aspecto. Y también tenemos que volver a mejorar nuestros números, y eso es para Armando, porque en el 20 nosotros llegamos a ser 23 donantes por millón de habitantes y Uruguay estaba en primer lugar en América despegado, pero estábamos cuarto en el mundo. Hoy estamos en el lugar 12. No hagamos la vieja de la selección uruguaya. No caminemos hacia atrás, miremos hacia adelante, miremos a España. España llegó a 53,3. Eso es lo que tenemos que mirar, porque a veces muchos conformistas nos pensamos que como Uruguay tiene una media más grande de América, ya está. No, porque no nos olvidemos que hay gente
que está esperando detrás de cámara y que está buscando, y acá tenemos a él también, que está esperando con ansias lo que ustedes acaban de decir, el poder respirar. José, perdón que te interrumpa. La información en este sentido es vital, el difundir, el divulgar estos temas es vital, el escuchar el testimonio, como decía Pablo, el testimonio de los pacientes, la voz de los pacientes es fundamental. Pero me quedé con algo que estabas diciendo vos, Pablo, con el tema de los recursos técnicos, ¿no? Por la mitad. De los profesionales. Hoy están haciendo, hay un acuerdo, un convenio con La Coruña, ¿no? Exacto. ¿Está bien? Hoy- Pero mi pregunta es, voy a esto, porque está bien, el cirujano, no sé si es el cirujano torácico o el nefrólogo el que se está formando allá. Ahora, estos equipos, ¿no?, que vos estás nombrando, que son interdisciplinarios, yo te diría, siempre hablo de la transdisciplina, porque entiendo, bueno, capaz que desde la antropología, que es parte de mi formación, creo que todo es una transdisciplina, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No hay interés en los profesionales o en los técnicos en formarse en estas áreas? ¿O es un tema de que desde la gestión no se dedican recursos para que la gente se forme? No. Porque también eso es Es el huevo y la ¿no? gallina. Generada la necesidad, la gente empieza a pensar en, y empieza a querer formarse está. Porque antes no teníamos ni posibilidad de hacer muchas. Yo creo que estos 20 años, yo hace 22 años que estoy en el tema de trasplante pulmonar. Y por momentos, como yo te decía, con cierto desaliento y por momentos es como con sub y baja. Sí, Como no sub y baja. con picos. Vamos y venimos, vamos y venimos. Y entonces, hablando con los colegas argentinos, le decía, Jorge, uno de los referentes de allá de Favaloro, no, la verdad que está bravo esto, está difícil. Y yo estoy medio, la verdad que por momentos estoy medio bajoneada con esta situación. Le digo, Pablo, ustedes llevan 20 años sosteniendo esto. ¿Vos no te das cuenta en medicina de alta complejidad el hecho de sostener y poder avanzar y tener la plataforma para avanzar, lo que significa? Y cuando él me lo dijo así, yo dije, bueno, estoy pensando medio errado, estoy pensando medio depresivamente a lo uruguayo. Te iba a decir Uruguay nomás, te iba a decir. Entonces él me dijo, no, pensá al revés. Y ellos que están en el fango económico y social, que lo dicen de esa manera, como un ejemplo como fue Favaloro, que todos sabemos la condición de humanismo que transmitió a esos equipos. Yo, por suerte, tuve el privilegio hace 22 años que voy a Favaloro, tengo muchos amigos allí, con lo que ha significado la caída económica, social y financiera de las propias fundaciones y de toda la salud. Que hasta profesionales referentes se han ido, ¿no? Por Exactamente. cuestiones salariales y por cuestiones de... Pero de lo que tú decías, convenio sí, centro de referencia ya está. Bueno, eso nos vas a contar, porque ¿Querés nosotros te lo cuento ahora sabemos. cuando Contarnos, quieras? aprovechá y contanos ahora, porque... Bueno, centro de referencia se hizo un llamado, se cerró el año y el 1 de enero de este año se firmó. El centro es la Asociación Española y Cardiocentro, Que es un que imán, fue ya lo ella es un IMAE, que fue el único que se postuló porque ahí había ciertas condiciones de que todo el equipo de cirujanos cardíacos y cirujanos torácicos y los neumólogos ya estábamos en la institución y fue Se armó un fácil equipo. armar el equipo, que también te confieso que muchos años lo tratamos de hacer a nivel público. Sí, te creo. O sea, la idea nuestra, teniendo también la camisetita uno de la Universidad de la República, siempre dijimos, bueno, el ideal Es hacerlo igual nacional, ahora lo claro. estamos haciendo complementario porque todos los que estamos en el equipo somos docentes o hemos sido docentes de la facultad. Claro. Es que es casi lo mismo y estamos emparentados. Y el convenio es con La Coruña. La Coruña es convenio para formar recursos humanos y para tutorearlos. Ok. O sea que van a de lo venir que a tutorear. Lo que decía José, que está buenísimo, que hacían los nefrólogos. Nosotros queremos, y ellos ya lo han dicho que va a ser así, el convenio, ya está suscrito, van a venir a hacer los primeros trasplantes con los cirujanos. Claro. Y a tutorearnos. Y ahí hablemos a de la curva de vigilarnos, aprendizaje, A claro. vigilarnos, a enseñarnos y a corregir. Claro. Porque sin eso es muy difícil también, porque empezar todo esto, donde además todo el mundo te va a estar mirando, porque el una día que hagas el lupa, primer claro. trasplante van a decir, Impresionante. ¿qué están haciendo estos muchachos? Entonces tenemos que tener las máximas seguridades para el paciente. Pablo, yo en cuanto a esos desafíos que se vienen, pero un poco considerando la realidad actual y la situación actual de Favaloro, ¿no? Y de los pacientes que están en lista de espera, que son más de 28. Más de 30. Más de 30 ya, y la perspectiva de esta curva de aprendizaje que va a llevar un proceso. ¿Qué pasa en
en el medio. En el Esa es la medio, duda. Fuimos hace un mes y medio a Fundación Favaloro a hablar con la nueva dirección, porque además de todo cambió la dirección. Entonces estamos con nuevos interlocutores. Y tratamos de jerarquizar que todo este año, año y medio, que es lo que pensamos que nos va a llevar a formar todo el equipo por unos un año y medio más o menos, se hagan los trasplantes allá. Y ahora la pelota está en la cancha nuestra, de Armando y nuestra, en el sentido de que tenemos que conseguir en este año y medio que ocurran donaciones efectivas, porque sea de paso se ha dicho, del 1 de enero hasta ahora hubo 19 ablaciones pulmonares, se sacaron 19 donantes, pero o sea, se está trabajando muy fuerte, bien, los equipos quirúrgicos están entrenándose muy bien en el proceso de sacar los pulmones, ya son avalados, la técnica fueron avalados por los cirujanos de Favaloro, está totalmente validado como calidad asistencial plena. Entonces ahora lo que tenemos que tener la suerte de meter el gol con Armando, de decir, bueno, que el próximo sea un pulmón viable, el número 20 que sea un pulmón bueno. Y ahí es importante también la preparación del paciente y eso es un mensaje que siempre hacemos también los trasplantados al CTI, ¿no? De que recuerden justamente que cuando parece que la vida se pierde, la vida se puede recuperar y alguien puede trascender. Y se los dice a alguien que lleva ya 26 años de trasplante. Sí. ¿Me permite? Claro, por supuesto. Tomando lo que dice José y abrazando también lo que tú mencionaste, que yo no anoté. Cuando hablaste de enfoque transdisciplinario y cuando hablamos también de eso, del enfoque de la humanización dentro de la medicina. Y es algo, y yo justamente escuchando a Sandra hoy, que Sandra ha hecho bioética, yo pertenezco al Comité de Bioética de la Federación Ibero-Panamericana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, e integro también la Comisión de Bioética de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Y son temas que esto atañen justamente y están muy vinculados a lo que es el trasplante, lo que es muerte, lo que es vida. Y esa frase que decía recién José, la paradoja, porque acá sí hay una pérdida, hay una muerte, pero de esa persona podemos lograr que se dé vida a otras que están esperando un órgano. Es la paradoja y el momento de la reflexión bioética. Por eso es interesante y esto es lo que tratamos de aprender y de inculcarlo. Enfoque transdisciplinario donde intervengamos todos, no solamente los equipos técnicos, los médicos, auxiliares de enfermería, licenciadas, enfermeras, no, darle esto la participación a las familias, intercambiar con las familias y los médicos ir tomando a medida que nos vamos desarrollando, no hablar de que tal persona cama 10 de una UCI, no, es Juan Carlos, que Juan Carlos es hijo, padre, es familiar de alguien que tiene una biografía. Y es tal cual, como dice José, es tal cual. Ese paradigma que debemos tener siempre presente, que perdiendo lamentablemente una vida y una situación de desgracia, porque habitualmente son situaciones inesperadas, situaciones que no lo espera la familia, que surgen de un accidente de tránsito, por supuesto, a la posibilidad, sí, de poder otorgar vida a otras personas, mejorar su calidad de vida. Sin duda. A mí, pensando en lo que decía Sandra, yo veía una nota que te hicieron a vos hace poco tiempo, un informe. No, hace poco tiempo no, porque fue en el programa de Traverso. No hace tanto. Hace tanto. No, en un programa nuevo de Traverso. En el último. Sí, fuimos los dos. Un informe. En periodismo. Fue en mi casa. Que fue Sí, Diego Sass. exacto, que fue SAS, exactamente, ese informe, no hace tanto. Hace 3 meses más o menos, 4, ¿no? Que te preguntaban, ante la posibilidad de que, dado esto, ¿no? El mientras tanto, que nosotros siempre hablamos, en enfermedades crónicas más sencillas de sobrellevar, hablamos de que el tiempo es vida. En enfermedades con este nivel de agudeza, ¿no? Y de situaciones tan complejas, los segundos son vida. Entonces, te preguntaba el periodista respecto a por qué no se hacen los procedimientos en otros países, ¿no? Entonces, capaz que es interesante porque el mientras tanto es tan importante,
¿no? Que ustedes nos cuenten por qué no se piensan alternativas que no sean solamente Argentina, que es el lugar más cercano. Estando Argentina en este momento en una condición tan compleja, ¿no? ¿Por qué? Sí. Tenemos al gigante de América al lado, ¿no? ¿Puedo? Yo te cuento lo que yo sé de esa historia. Sí, que Héctor, la conozco. dejanos que me diga Pablo y vas vos. Héctor, Sí. Obvio. Perdón. Dale. No, la historia fue que cuando se hizo el convenio con Argentina, se habló con Brasil, se habló con Porto Alegre, el doctor Camargo en ese momento era una de las personas que más trasplantaba, hoy tiene 90 años. Y había que hacer un convenio binacional, donde los ministerios porque no es decir vamos a hacerlo, es los ministerios de salud pública, los ministerios de relaciones exteriores, de migraciones, los gobiernos, Burocráticamente los no se institutos de necesita, donación y ¿no? trasplante de los Claro. distintos países y las instituciones básicas y financieras. O sea, hay un montón de organismos que tienen que estar de acuerdo. Y me acuerdo que llevó un tiempo, que capaz que Armando se acuerda mejor que yo, de varios años. En aquel momento estaba el doctor Homero Bañulo en la dirección del fondo y él me acuerdo que fue una de las personas que tú, José, te acordarás, 2002. 2002 peleó mucho por eso. Sí. Y bueno, se llegó y se habló con Brasil. Brasil pedía en aquel momento, y no sé hoy si la legislación cambió o no, que el paciente se tenía que ir a vivir allá y estar por lo menos un año viviendo allá. Y tener la ciudadanía legal para poder ser trasplantado en el país. O sea, 7 les pedía. ¿de qué va esto? De la mano de que las redes latinoamericanas de donación, excepto el ejemplo Uruguay-Argentina, que funcionó muy bien y ellos nos dieron y nos prestaron muchos órganos, nosotros les devolvimos órganos y hubo un buen intercambio de órganos que lamentablemente claudicó en 2018. Ese era un ejemplo donde nos estábamos pareciendo al primer mundo. Claro. Estábamos pareciendo a Eurotransplant, que son 10 países de Europa que comparten órganos. por ejemplo. Claro. Entonces estábamos bárbaros. Porque Claro. en ese sentido estábamos bien, teníamos siempre una válvula de escape. Eso lamentablemente no funcionó. Y Chile, por ejemplo, como ustedes nos hablaban hoy de Chile, no me acuerdo quién fue que nombró también es Chile. complicado, también es complicado. Pero estamos hablando, este mes fuimos al Congreso Latinoamericano de Medicina Respiratoria. Yo dirijo el Departamento de Trasplante de Latinoamérica. Y una de las cosas que planteamos es hacer un documento marco, que ya lo hablamos con Armando, y él está totalmente dispuesto a llevarlo adelante a las distintas unidades o institutos de Latinoamérica en la donación y trasplante, porque todos los institutos tienen que alinearse para que luego todos los ministerios Sí, claro. y todos los gobiernos. Esto es como un Esto no es círculo tipo, concéntrico, ¿no? Tenemos la idea y Larga. chic, sale. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? ¿Qué podemos hacer? Y Armando me apoyó 100%. Pablo, si ustedes hacen un documento marco donde digan la parte técnica de la necesidad de una red de intercambio y cooperación de órganos en América Latina, nosotros después lo trabajamos en las reuniones nuestras, que son cada 6 meses, una cosa así, me dijo Armando. Dije, bueno, Armando, yo voy a hacer lo posible para que este documento... Y ya hay 3 médicos que son de Latinoamérica, pero uno está en Toronto, que es el Centro de Referencia Mundial en Trasplante, otro está en Argentina y otro está en Chile, que son los que están encargados, dentro de nuestro departamento de trasplante latinoamericano, de escribir este documento. Ok. Están elaborando ese documento. Pero esto, Claudia, puede llevar mucho tiempo. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tú me decías, ¿qué cosas hacer? Hay que hacer. Y hay que, no podemos parar, pero Se puede como son transitar procesos, varios caminos, son ¿no? procesos, y ese proceso está en curso. Claro. Está en curso. No sé cuánto va a llevar. Me da la impresión de que los procesos políticos, porque si en el Mercosur no nos ponemos de acuerdo, a ver si no vendemos banana o manzana, a veces es difícil ponerse de acuerdo en cosas mucho más complicadas. Pero lo que sí me decía Armando, y le doy la palabra a él, que la sensibilidad de todos los institutos de donación con este tema es muy clara y el compromiso es muy claro y todos los países quieren avanzar y mejorar esto. O sea que ahí... Justamente, no, Perdón. te dejo, es un Sí, comentario. déjenme pasar un aviso, Sí. porque tengo varias cosas que ya me quedaron en el tintero, Dale. tengo números para dar, pero dale, Armando. Me gusta porque todos queremos hablar. No, pero justamente reforzando lo que decía Pablo, sí, ya en las últimas reuniones de la CIDT, que corresponde al Mercosur, que está integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, ya estuvimos conversando y está esa idea de la regionalización para poder trabajar de esta manera. Y a lo que se refiere Pablo son esas reuniones del Mercosur, que son cuatrimestrales, y también tenemos siempre una reunión anual con la Red Consejo Iberoamericana de Donación y Trasplante, que está apoyada por la ONT, que es la Organización Nacional de Trasplante Español, y que en este momento la presidenta Beatriz Domínguez Gil
y el secretario es Carlos Orati, que es de Incucaya. Bien. Dale, Héctor. Vamos, Héctor. Vamos, Héctor, con todo. Vamos con todo. Vamos a empezar, sí, con la data. Con la data es, digo, a ver, yo, obviamente que no ha habido algo de voluntad, ¿no? Y acá voy a nombrar a Guillermo Carriquiri, otro de la Facultad de la UDELA. Guillermo decía, a veces, y lo dijo hace 2 años en una reunión que tuvieron ustedes con, de académicos de la UDELAR, sobre trasplante pulmonar. Y él decía, el cirujano torácico, él, ¿no? Decía, a veces no es solamente algo de dinero, es de organización, intra e interinstitucional, que obviamente tenemos que ponernos de acuerdo, no solamente en ACE, sino intrainstitucional. ¿Por qué? Yo lo viví con los compañeros que están en trasplante. Luis da Rosa, un compañero que ingresó el año pasado en lista de espera, falleció en junio en Colonia. Él, a ver, era de 33. Tenía que moverse porque estaban fumigando con agrotóxicos y tuvo la desgracia de contagiarse con lo mismo que yo, FPI, fibrosis pulmonar idiopática. Y a Luis, obviamente le tendría que haber dado una oportunidad al Ministerio de Vivienda y darle una vivienda acá en Montevideo para atenderse. Sin embargo, consiguieron con la familia en Colonia. Tuvo un episodio, que tenemos episodios de taquicardia fuertes, cosas, ¿no? Que ya dicho sea de paso, ya te mando una patada voladora, que tenían que coordinar un ecocardiograma Ninja. en febrero, mío, para controlarme y no lo hicieron. Ya le tenemos que decir a la NER. Claro. Bien, aprovechamos entonces. Ya aprovecho. Ya lo sé, pero estaba esperando, porque viste que dice, como en el truco, el buen cazador espera a su presa. Yo espero, a ver qué pasa. Y voy sacando números, pero pará, porque si no me vuelo. Acá tiene que haber interinstitucional una conexión y una coordinación. Los dineros mal gastados. Mi medicación, el tema de mi medicación, la medicación, bueno, no hay cura para la fibrosis pulmonar idiopática. Lo único que me puede salvar la vida es un trasplante. Chao. Hay 2 medicaciones homologadas en el mundo para frenar un poco el avance de las cicatrices. O sea, lo que llevo gastado a día de hoy, ya me hubieran operado 2 veces. El costo de la operación de trasplante, ya me hubieran operado 2 veces. Entonces digo, ¿cómo vas a gastar tanto dinero en una operación, en una medicación que no te va a salvar la vida? Dinero mal gastado. Otra cifra que voy a tirar, y tal, no sé si está bien o está mal, pero el año pasado se trasplantaron 2 compañeras, las 2 fallecieron. El costo de esa historia fue de aproximadamente $800.000. Dejo los números ahí. Sí. Que mala organización, dinero mal gastado, se podría haber utilizado en otras cosas, en nuevas técnicas. ¿Dónde se trasplantaron ella? En Argentina. En Argentina. En Argentina. Y los 8, en Argentina porque, digo, no hay otra. No había otra. No han buscado Claro, no. otra. Yo lo estuve hablando con Milka antes de que ingresara Armando.
pedí una reunión con... Yo soy muy atrevido, ¿no? Le escribí un mensaje a la nueva ministra. Le escribí un mensaje a la anterior ministra que no me contestó. Pero esta sí me contestó. Y me mandó... ¿Te acordás que tuvimos una reunión por eso? Por haberle escrito a ella. Yo no la conozco a la ministra. Pero la llamé, de todas formas. Soy muy atrevido. Entonces digo... porque estoy peleando por mi vida. Por supuesto. Y por la de otras personas. Y por la de más de 33 hay en lista ahora. Mira, De pulmones. Tengo los datos actualizados que Sí. de repente también te vienen bien. Tenemos actualmente 23, de los cuales, Héctor, 20 están en situación de electivo y 3 en urgencia. Y también discriminados pediátricos. No tenemos ninguno. Entre 15 y 20 años tenemos tenemos uno solo en lista de espera de sexo masculino. Entre 21 y 30 tenemos 2 de sexo masculino. Entre 31 y 40 tenemos 5, son todas damas, y en total hacen los 23. Esas son las listas que justamente a propósito y para compartirla, que Bien. nos proporcionó. Que son datos nuestro oficiales. De registro. Pero en lista de espera para pulmón hay 30. Tengo ¿Y 20, tres? Yo tengo 23. Tiene 23. Ok. Tengo 23, pero Contrastemos la información. Luego, Sí, ¿no? porque a ver, yo voy, a ver, que esa es otra para revisar, ¿no? En el INDT. Los datos de CIPALE, deberían estar más actualizados. Por lo menos cada 6 meses. ¿Los datos de qué, Héctor? De Contanos CIPALE. qué es. De CIPALE es como un boletín Ajá. de información que tiene el INDT y que no está funcionando bien. Los datos actualizados que habían, ahora tú sacaste más, porque alguien me mandó algo que sacaste vos hace poco. Una información que estuviste en un programa de radio y llevaste correcto. ahí va, la data. Y alguien me lo mandó. Pero, a ver, yo a lo que voy es, los datos de CIPALE deberían estar actualizados. ¿Por qué? Porque no solamente CIPALE, el INDT, se encarga de órganos, de pulmones, que es lo que yo estoy buscando. También se encarga de trabajos con células madres, Sí. que es muy importante, sobre todo para el postoperatorio. Hay una doctora, no me acuerdo el nombre ahora, ya se me va a salir, que es salteña, que está trabajando en Nueva York, acerca de células madres. Y ha hecho unos trabajos muy importantes. Y ella habla de que para los postoperatorios, para suprimir un poco el tema de los inmunosupresores, que hay que tomar toda la vida, el trabajo con células madres es muy importante. Y ahí nos estamos quedando también. No nos estamos moviendo, es como que hay una quietud, no solamente en la parte pulmonar, vamos a aclarar, ¿no? Es en todo. A ver. Da para otro programa. Da para otro Sí, programa. Héctor, sí, te voy a hacer una obviamente. cosa, va a cerrar el boliche, nos queda poco. Pero a mí me gustaría antes de que demos el mensaje final, hacerles una pregunta que me quedó resonando mucho cuando leía las condiciones como para entrar a una lista de trasplante, ¿no? Más allá de el estilo de vida de la persona, la condición del órgano, bla, 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 sinceramente, para mí fue como una daga en el corazón el tema social, ¿no? O sea, el tema de Psicosocial. las condiciones psicosociales. Entonces, más El allá de que rechazo entendemos lo que implica vivir con una enfermedad de estas características, pero ¿qué tipo de apoyo está pensado desde el Estado, desde las políticas públicas? ¿Qué pasa si una persona no tiene dadas las condiciones de vida para sostener un proceso de trasplante y un post-trasplante? No está pensado en red. O sea, como él hablaba del Ministerio de Vivienda, no sé, las intendencias, no
lo sé. Una ONG, no lo sé. Claro. ¿No está eso articulado, Claro. pensado? Está articulado para algún sector de la población. Esos problemas de adicciones, salud mental, situación social y familiar complicada, violencia doméstica, 400 temas intervinculados. ¿Está solucionado? No, claramente no. Es el gran agujero negro. Claro, pero de la estamos hablando sociedad, estamos del hablando de universo. 23 personas. Sí, sí. O sea, ¿Sabes lo que pasa, Claudia? Imagínate que si es difícil a una persona que no está en un proceso de una enfermedad crónica severa y invalidante como esa, a una persona sana que no tiene nada, es difícil solucionarle todos sus problemas. A una persona que además de todos esos problemas le sumas toda la enfermedad. bueno, lo tenemos que poner en la mesa. Lo Lo que tenemos pasa que es poner que en la mesa y discutirlo. Porque Esos agujeros que deja el Estado, la sociedad civil somos la sociedad, desde la sociedad hemos civil. justamente solucionado mucho de eso. Claro. Y eso va a seguir pasando. Bueno, pero estamos también dándole que también des la voz data, y que dándole expliques eso, data pero y también te digo, hablándolo. el programa, por ejemplo, hepático, tiene en cuenta algunos aspectos no completos. El programa renal no, porque son programas muy viejos. Porque el programa renal, por ejemplo, tiene ya casi 45 años. Entonces, ¿qué sucede? Todo es mejorable. Pero lo importante es que nosotros no desaparezcamos. Por la alianza supuesto. de pacientes no puede desaparecer. Nosotros tenemos señoras y nosotros, señores exacto. que toman las decisiones. Eso. Nosotros no nos vamos a callar. No. Vamos a seguir interpelándonos e interpelándolos y las, porque estas cosas que nos rompen las vistas, que nos rompen el corazón, como uruguayos somos 3 millones. Sí. O sea, son cosas que nos rompen todos los números posibles, no pueden pasar. Bueno, pero tenemos que terminar. ¿Y qué les parece si les pedimos un pequeño mensaje de cierre a la comunidad científica, a la sociedad civil? Un mensaje de cierre sobre el tema, qué expectativas, qué desafíos se nos presentan. ¿Les parece cerrar con eso? ¿Querés, Héctor, vos? Pero no te me hagas ser loco, no me demores mucho. ¿Tá? Hacémelo cortito. 30 segundos. Cada uno. Sin duda, para mí el año pasado fue un puntapié en el tema pulmonar, no voy a hablar. Y me siento partícipe de haber ayudado en esta historia, ¿no? Aunque Pablo al principio no le gustaba la idea y no quería mucho. Bueno, vamos a disentir, que está bueno disentir. No, pero me mirabas así como medio raro. Pero a ver, nosotros seguimos adelante, Personal. insistimos y presentamos. Y no solamente vos, a mí me llamaron de otros lados a no publiques esa carta, denuncia. Que mirá si vas a denunciar en los medios, mirá si vas a decir esto. Me lo han dicho. Al revés, nos consta. Que le caiga de sallo, ¿no? A quien sea. O sea, me llamaron para que no la publicara. Entonces, la publicamos igual de todas formas y a los 2 meses de haber hecho esa historia, salió el primer centro de trasplante. Y que la grandeza del equipo, Chao, Musetti, Tomasino, vos, nos llamaron, cada uno mandando felicitaciones. Bueno, bien. El mensaje, Héctor. Bueno, que me no, fuiste. eso ya es augurio. Bueno, ¿el mensaje cuál entonces? Y ¿Cuál el va a ser? mensaje es seguir peleando. Que no se calle la sociedad civil, Obviamente por favor. que no se calle. Pero no, y nosotros tampoco. No, claro. Ustedes, La academia, que están los a cargo científicos, claramente. de toda esta historia. Armando, en el INDT, estuvo en el centro, exigir cosas. Y si necesitan apoyo de lo civil, que requieran a los pacientes, y que a ver si que esa de lo que hablaba Carriquiri, ¿no? Carriquiri, de esa coordinación intra e interinstitucional se haga realidad, que no sea de palabra. Héctor, estamos todos del mismo lado. Eso es lo importante también, Sí, sí. ¿no? O sea, sentir que estamos todos jugando en el mismo equipo. Totalmente. O sea, vamos a Uruguay. Bueno, Armando.
Bueno, sí, realmente agradecer esta posibilidad y esta oportunidad de haber compartido con ustedes, haber compartido con la audiencia, en algo que es tan importante, que es tan motivador, sensibilizante, y decirles que crean. Tenemos un Instituto Nacional de Donación y Trasplante, que tiene un capital humano valiosísimo, que está integrado por diferentes sectores que le ponen muchísima energía, muchísimo calor a lo que hacen. Un registro nacional de donantes que trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Un equipo de coordinación de trasplante que están de guardia los médicos 24 horas diarias todo el año. Un equipo de bancos multitejidos que también se encarga de procurar esos tejidos y que los procesa. Y un laboratorio de inmunogenética e histocompatibilidad que es fundamental en el momento de hacer todas las pruebas de compatibilidad donante-receptor, que justamente es lo que permite evitar la enfermedad de rechazo injerto-receptor. Sí, les quiero transmitir que es un capital humano valiosísimo, que el Instituto es una organización que solamente ella en el país hace esto y tiene su capital humano, tiene este expertise y lo realiza. Lo queremos cuidar, empujamos en esto y sí decirle a la población de que estamos comprometidos y que queremos sumar y, por supuesto, integrándonos y tirar todos en el mismo sentido con Héctor, con Pablo, con José, con las organizaciones para dar y empujar. Es decir, siempre tomo unas palabras de Alejandro Korch cuando habla que entre el nacimiento y la muerte hay un gran movimiento que es la vida. Y rematando con el Gordo Galeano, cuando habla de la utopía, que damos 2 pasos, el horizonte se aleja 2 pasos. Seguimos haciendo, se aleja. Y bueno, ¿qué es la utopía? Es caminar. Así que muchas gracias. Bueno, gracias Armando. ¿Y Pablo? Yo quiero agradecer y felicitarlos porque yo conozco indirectamente el trabajo de Alianza Pacientes. Ustedes son los representantes, pero atrás de ustedes yo sé que hay un montón de gente trabajando. Que sigan, que es lo que decía Claudia, que sigan trabajando y moviendo y empujando, porque eso nos ayuda a todos, nos visualiza, nos corrige. Como decía Héctor, nos hace corregir cosas que tenemos que corregir, claro. Y vamos a tener errores, Héctor. Vamos a tener muchos errores. No somos totalmente factibles y corregibles, pero el asunto es tratar de mejorarlo. Y un último mensaje que, apuntando a lo que hace Héctor, que yo quiero jerarquizar porque él dice que yo no lo veía tan bien, pero una cosa es no verlo bien y otra cosa es ver los tonos, los tiempos o el discurso con que uno va y ve a una persona. Entonces, la comunicación humana depende mucho de cómo decimos las cosas y a veces hay que tener cuidado con eso. Entonces, decirle que yo me acuerdo mucho de una niña que en Favaloro estuvo varios años, como 2 años, en lista de espera para un trasplante cardíaco. Había campañas en toda la Argentina, iban a la cancha de Boca, hacían partidos de beneficencia. La gurisa por las redes hizo un movimiento con la familia más maravilloso. Justina, no me acuerdo. Yo la conocí. Que ella no llegó al trasplante. No. Pero ¿saben lo que hizo la muchacha esta? Hizo un trabajo impresionante que disparó la donación en la Argentina en aquel momento, llegó a cifras históricas. Sí. Entonces, yo digo, ¿cómo no va a ser importante lo que haga Héctor o lo que hagan otros pacientes? Para ellos, por supuesto, y para la comunidad, porque el trabajo que están haciendo es formidable. Bueno, Están gracias. dando conciencia. Gracias. Estamos ayudando a reconocer estas cosas que no los tenemos presentes. No las tenemos presentes. Entonces está bueno difundirlo y bueno, por eso les agradezco. No, gracias. Hay que visibilizar, compañeros. Para cerrar, cortito, 5 segundos cada uno. 5 segundos. Yo, agradecimiento. Bien. May. Yo también agradecerle a todos por haber venido, por estar acá, traer un tema sumamente importante y también esto de que del apoyo entre distintos colectivos, ¿no? Son pocos los pacientes que están en lista de espera, pues son 30, 23, y qué importante que entre pacientes también demos visibilidad a esto. Muchas gracias a todos.
Yo también agradecer y la verdad me encanta esto de que nosotros estamos buscando esa interacción permanente entre distintas colectivos, organizaciones, instituciones que parecen a veces como estancas, ¿no? Como separadas, y nosotros somos como ese hilo que las une y que de alguna forma permite que en ese entretejido se fortalezca y surjan soluciones mucho más reales y compartidas y que puedan llegar a todos. Así que estoy feliz de estar en este proceso y me encanta que siempre vengan invitados y que se vayan también renovados y entendiendo esta sinergia que estamos trabajando, así que muchísimas gracias. Esa es la palabra, creo, sinergia, y yo voy a agregar otra palabra que es emoción. Para mí no se le puede quitar el amor al trabajo en salud. Creo que el otro día la ministra lo dijo, yo lo había comentado también acá en un programa, que para mí es un acto de amor, ¿no? La medicina, todo lo que tiene que ver con ciencias de la salud es un acto de amor. Entonces, gracias por el amor a los tres, a ustedes, mis compañeros y compañeras también. Y bueno, que podamos mirar a los ojos estos temas, podamos reflexionar, no tengamos miedo de pensar en estas situaciones. Al contrario, agarremos el toro por las guampas y trabajemos en estos temas que son tan difíciles, pero que son tan reales. Gracias a todos y todas los que estuvieron hoy. Gracias por los mensajes. Tuvimos unos mensajes súper lindos. Muchas gracias. En el próximo episodio, en 15 días, vamos a estar hablando de personas mayores. Vamos a estar hablando de calidad de vida, del sistema de salud, de cómo tratamos a nuestras personas mayores. Vamos a hablar de edadismo. Vamos a hablar de una cantidad de temas con invitados súper especiales. Así que no se lo pierdan. Compartan, suscríbanse, denle like, toquen la campanita, porque si tocan la campanita reciben las notificaciones. Muchas gracias por estar ahí y no se olviden que este podcast se construye en comunidad. Muchas gracias a todos y a todas.